Tenemos acá en el estudio al maestro Iván Martínez Azueta. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Ya, ¿Cómo saludamos? Pues con puño, con brazo, no sé. Con el brazo izquierdo. Depende de la formalidad. De la formalidad. Claro. Ahí, Iván, ¿qué temita nos traes? Pues el tema sobre Ahí la le iba a preguntar coyuntura... sobre su viaje. No, sobre la coyuntura política, sobre las protestas que han ocurrido en estos 2 últimos fines de semana y el acto que hizo de respaldo a la gobernadora. Me parece importante analizar, aportar algunos elementos para complejizar, ¿no? Sé que aquí en el programa han estado tocando el tema, analizándolo, abordándolo, pero me parece que hay otros elementos a abordar. Y tiene que ver precisamente con el gobierno de Kiko Vega, el pobre mandatario, exmandatario. Hoy sí lo vemos como ¿no? pobrecito, ¿no? Sí. Chile, Venido a menos. No, y tiene que... parte del análisis que quiero compartir tiene que ver con... Evidentemente hay un desgaste del gobierno de Marina del Pilar que se veía desde enero con las protestas que ocurrieron en contra del reemplacamiento, del aumento de impuestos, así como en su momento ocurrieron con Kiko Vega. Un paralelismo que me parece interesante analizar es que justamente las protestas de 2017 contra el gobierno de Kiko Vega ocurrieron de la misma manera que en 2025 con Marina en el cuarto año, al inicio del cuarto año de gobierno de ambos mandatarios. Entonces, eso da cuenta pues de que pues son gobiernos que no han sabido responder o ser, digamos, cumplir lo que prometieron al momento en las elecciones, ¿no? Entonces, ese es un primer paralelismo que veo, ¿no? Como la temporalidad en la que ocurren después de una segunda elección, donde obtienen también incluso mayorías en los congresos. Claro. Y recordemos que Kiko Vega llegó con una mayoría en el Congreso local y por eso impulsó todos sus proyectos. 2 muy buenas elecciones en 2015 y 2016. Sí. Para el panismo fueron arrasadoras. Pero también da cuenta de que en realidad mucha gente no se sentía representado por esas, digamos, esos representantes, valga la redundancia, ¿no? Pero otro paralelismo que me parece interesante incluir tiene que ver con un personaje de poder que ha estado y que ha incidido en detonar estas protestas y... Obviamente me refiero a Carlos Torres, porque en 2016, recordemos... Él está en todas. Está en todas, sí. Entra como diputado local y es uno de los principales operadores políticos de Kiko Vega en el gobierno del estado. Él impulsan la ley de aguas, la ley privatizadora de aguas, que fue una de las principales demandas del movimiento social que emergió en 2017. Por eso en su momento el encontronazo con Fernández Noroña. Exactamente, justamente. Sí. Y bueno, los proyectos de asociación público-privada, como las desalinizadoras, los aumentos a los impuestos a través de los presupuestos, en fin, ¿no? Incluso. Fue un actor central que encendió las protestas. Después, ahora en 2025, pues también tiene que ver, porque no solamente es el asunto de la visa, ¿no? Tiene que ver con una forma de gobernar que han impulsado y que evidentemente Carlos Torres ha tenido mucha incidencia y que se le cuestiona, ¿no? Incluso muchos de los cuestionamientos a la gobernadora, más que con su persona, tiene que ver con Carlos Torres, claro. ¿No? Por el pasado, que la trayectoria política de este personaje, pero también por el manejo de recursos poco claro y digamos, supuesto que ejerce oficialmente, siendo que no fue electo en las urnas, ¿no? Entonces eso me parece importante resaltarlo, ¿no? Como 2 paralelismos. Y otro análisis tiene que ver con la complejidad de protestar en los tiempos de la 4T. Porque si bien, bueno, yo no estuve en las protestas, yo estuve, no estaba acá en Mexicali, estuve viéndolas en las transmisiones en vivo, en sus análisis, platicando con gente que estuvo allá. Y si bien hubo mayoritariamente gente que legítimamente tenía una inconformidad, estaba protestando, ¿no? Sin ningún fin político más allá, pues también había otro sector que no es que en sí, digamos, la haya... los recientes actos como el retiro de visa haya, digamos, surgido una oposición, sino que tienen una posición ideológica hacia la 4T, ¿no? Hagan una cosa en un sentido o en el otro, siempre van a criticar. Entonces, ese es un sector que está ahí, que está presente, que está creciendo, pudiera decirse, y que con el que tenemos que lidiar, porque yo lo digo porque somos parte de los grupos de resistencia, de grupos de protesta de izquierda, y por supuesto hay quienes quieren aprovechar políticamente este tipo de actos. Y lo hicieron. Y lo hicieron, sí, como desde literalmente opositores políticos, diputados, diputadas, partidos políticos, hasta quienes se quieren montar sobre el descontento social. Y creo que ahí es el gran problema que hay de fondo, porque
parte de esa complejidad de protestar en los tiempos de la 4T se vio ahora en redes sociales, en todos los debates que había, ¿no? Un montón de debates sobre si eran legítimas o no, si se le estaba haciendo el juego a la derecha, si eran digamos, una inconformidad creciente. En fin, hay mucho debate que está en las redes sociales. Y yo creo que el problema no es quién convoca, porque evidentemente fue algo espontáneo, que un poco como en 2017 también fue espontáneo, hubo varios grupos que convocaron, pero la ciudadanía rebasó a esos grupos, ¿no? Claro. Sin embargo, el problema es quién puede capitalizar ese tipo de procesos o hacia dónde pueden devenir, ¿no? Claro. Recordemos que en 2017 la demanda era muy concreta. Era en contra de los gasolinazos y en contra de la ley de aguas. Entonces, digamos que ante un movimiento tan contundente, pues el gobernante, en este caso Kiko Vega, pues ¿qué hizo? Pues mandar la abrogación de la ley de aguas, es decir, cumplió con la demanda ciudadana. Después vino las protestas contra Constellation Brands también, que fueron más años, pero era una demanda concreta, cancelación del proyecto, ¿no? Y se canceló, se suspendió a través de la consulta. Entonces, ahora las demandas son muy complejas, ¿no? Porque por un lado se pide la revocación de mandato de la gobernadora, que no hay una ley vigente, entonces es imposible. Si se legisla, como acabamos de solicitar, va a ser para las siguientes gobernantes. Que le haga otra manera de quitarla, digamos, sería con un juicio político, pero si tiene el Congreso, mayoría de Morena en el Congreso, no va a ocurrir, ¿no? Tendría que pasar un escándalo mucho más mayúsculo para que o renunciara o hubiera algo similar, pero no hay. Y el otro tema que ha encendido es el de la violencia. Y la violencia es muy complejo. O sea, insisto, no es como, se están protestando con la ley de aguas, la cancelo y se calman las protestas. No es minimizar, claro, tampoco. Es un tema muy complejo que yo no creo que les dé para... o sea, ningún gobierno ha sabido lidiar con eso, porque incluso son mucho más de las decisiones de materia de seguridad, tiene que ver con elementos, por ejemplo, disputas entre cárteles y demás, ¿no? Entonces, no queda claro, insisto, hacia dónde puede encauzarse ese movimiento, la demanda social legítima de seguridad, por ejemplo. Entonces, lo que puede ocurrir es que, así como en su momento Morena logró capitalizar el descontento 2017, porque realmente es que no tenemos una alternativa, ¿no? Social, un movimiento que logre sostener esa lucha y demás, ¿no? Pues lo que puede ocurrir es que la oposición o un sector alterno, ¿no? Porque ha ocurrido que ante también el debacle de la oposición tradicional, por ejemplo el PRIAN, pues surjan otros partidos o candidatos independientes que logren encauzar. Entonces es un momento, me parece, muy complejo, pero insisto, importante analizar. Sí, porque en política las ausencias se llenan con lo que sea. Claro. Puede no ser algo bueno o malo, pero se va a llenar con lo que sea. Y hablo de ausencia aquí en el tema de si existiera una ausencia de poder. O sea, si en todo caso la gobernadora, por un tema de presión, por salud, por un tema de lo que quieran, decide solicitar licencia, se quedaría un marinista al frente del gobierno. O en el caso todavía más exagerado, que imagínense que no ha pasado y no creo que nunca va a pasar, que todo el gabinete marinista renuncie, que todo se haga a un lado, ¿quién asumiría el control político? Entonces, aquí sí es, por eso hablaba Octavio Sandoval, titular del Consejo Coordinador Empresarial, de la desestabilización política que puede surgir más allá del tema de seguridad económica y tal. Y es algo que no se ha podido entender, pero tampoco es culpa de los manifestantes, no sé cómo veas tú, Iván, porque realmente, a excepción de lo de 2017 y otras manifestaciones importantes en lo histórico de Mexicali, pues nunca se han articulado movimientos que se cuestionen temas ideológicos o planteamientos sociales que puedan llevar a que como protesta podamos entender el fin a lo que queremos, ¿no? Sí, un fin concreto, me refiero. Sí, claro, es como que ahora está más disperso, ¿no? El conjunto de demandas muy ambiguos. Insisto, me parece que son protestas legítimas, hay mucha gente que estuvo ahí. Claro, también, insisto, ahí está enrarecido el tema, pero sí es como hacia dónde se puede causar esto. Me parece que es el debate a seguir, ¿no? Y también rescato eso, ¿no? Que de nueva cuenta se nota que también ha habido un cambio cultural, ¿no? En términos de las manifestaciones sociales. O sea, eso también yo lo celebro, que hay un despertar desde que se notó en 2017, se volvió a demostrar acá. Y te das cuenta de que incluso Mexicali de nueva cuenta marcó la pauta. Se nota que acá es como la capital política del estado y se está respondiendo como tal.
Pero sí, sin duda es muy, muy compleja las demandas y otra cosa tiene que ver con la temporalidad ahora social, ¿no? Porque si recordemos, y esto ya en términos como, por decirlo, de estrategia, porque la mayor parte de las protestas, por ejemplo, las 2017 iniciaron en enero, ¿no? Incluso hemos hablado de que en Mexicali la gente se revela, se levanta en enero, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con condiciones climáticas y demás, pero eso da para que sostengas unas protestas con un clima propicio para ello, ¿no? Ahora se dan en mayo, ¿no? Casi entrando en verano, eso va a ser complicado sostenerlas. Pero lo que creo que también puede encenderlas y que de alguna manera ocurrió un poco el sábado es la respuesta del gobierno, ¿no? Porque hicieron este gran acto donde hubo mucho acarreo, que aclaro un paréntesis, yo no estoy de acuerdo en la manera en que despectivamente se habla de la gente que va digamos a esas manifestaciones que el gobierno pone los autobuses y demás, porque en realidad incluso están lucrando con los apoyos sociales y con la pobreza de esta gente, como lo han hecho otros gobiernos. Pero además en esta ocasión fue más un acarreo fest de funcionarios. También, sí. O sea, no fue tanto que líderes o lideresas de colonia fueran, fueron funcionarios y gente que es pagada desde la Secretaría del Bienestar, no por un apoyo social, sino por una movilización política. Sí, claro, también entonces, hubo no fue tanto por ese lado, pues. Sí, pero aún así, en cualquier escenario hubo un acarreo, hubo al final de cuentas un tipo de compromiso, claro. Porque al final de cuentas había un compromiso, ya sea de los trabajadores del Estado, ya sea a lo mejor de algunos líderes de colonia que sí fueron también movilizados de esta manera, haya o no la situación. Pero independientemente de esto, yo estoy de acuerdo contigo, no puedes criminalizar a la gente que acude por este tipo de circunstancias. Y ese es un chip que nos tenemos que quitar, porque esta crítica viene siempre desde el clasismo. Es que nosotros sí fuimos genuinos porque nosotros sí fuimos y llevamos nuestra carne. Pues usted sí puede llevar su maldita carne, o sea, usted sí puede, ¿no? Y ellos son vendidos y nosotros no. Claro. Aunque el PAN le regaló 70 kilos de carne y Yailin le regaló 30 kilos de carne. Exacto. Pero nosotros no recibimos, ahí lo hicimos por nuestro propio cuerpo. Y lo que yo decía del evento del Marina Fest o el Acarreo Fest es que estuvo peor que si movilizaran a líderes de colonia. O sea, estuvo mucho peor porque no era movilización, aquí hicieron un acarreo de funcionarios. Claro. Sí, y la verdad también es que sí hay gente que seguramente legítimamente le tiene respaldo, ¿no? Incluso más que nada López Obradorista, ¿no? También. Siguen apoyando al movimiento más allá de los gobernantes. Incluso yo sé de gente que está en el partido y le tiene críticas, pero ante la unidad, ¿no? Esta idea de la unidad, que es otro de los problemas a analizar. Pero lo que quería decir al respecto también tiene que ver con que me parecía que después de las protestas de Tijuana, en Ensenada, que realmente no fueron tan masivas como las de Mexicali, se ve pudiera leerse como una debacle del movimiento. Pero entonces, ¿qué ocurrió con acto de la gobernadora? Pues que encendió también, digamos, las críticas. Y de este tipo de actos pueden, digamos, ser errores políticos que alimenten a los movimientos sociales, ¿no? Porque, insisto, hubo muchas críticas a la manera en que se hizo, muy corporativista, incluso con un discurso, viajaron muchísimo para un discurso muy, muy corto, en el que en realidad no asumía nada, simplemente fue como olas a la gobernadora. Me parece que fue un error político que puede seguir encendiendo este tipo de protestas, ¿no? Lo único malo es que, creo yo, la próxima protesta es hasta el 14 de junio. Claro, pareciera que es mucho tiempo para aprovechar la efervescencia o el empuje de la gente en estos momentos. Sí, este fin de semana hubiera sido ideal. Este fin de semana me parece que hubiera sido justamente en el contexto de la reforma judicial, en el contexto de que acaba de ocurrir el Marina Fest o el Acarreo Fest. Me parece que era ideal. En Tijuana no prendió lo suficiente, sí hubo gente, e insisto, se reconoce a la gente que va, o sea, aunque sean cientos, aunque sean miles, aunque sean 10, se le reconoce que la gente acuda y que se salga de su comodidad por un día para emitir su opinión y su reclamo hacia algún tema. En Ensenada también fue poca gente, no nos midamos por eso, midámonos a raíz de la inconformidad, pero está ocurriendo esta inconformidad. Habrá que ver qué estrategias definen, porque al final de cuentas no quiero señalar que es un tema político partidista meramente, aunque sí hay aprovechados,
pero todo movimiento, incluso las protestas sociales, son políticas. Claro. O sea, no tiene nada de malo que se identifiquen como tal. Y como dices, Villa, en 2017 fueron un jueves la primera protesta, el siguiente domingo la protesta más masiva, Sí, claro. y el otro domingo otra protesta. Entonces fue una temporalidad, insisto, como que fue acumulando fuerza, ¿no? Y Y en cada este vez- caso se puede disimular por los Y tiempos. cada vez fue más gente. como Cada dices. vez fue más gente, ¿no? Y cada vez tomaban nuevas medidas, como por ejemplo cuando retuvieron las oficinas gubernamentales, Claro. definieron un pliego petitorio, o sea, todo lo que se fue haciendo conforme iban avanzando los días era algo nuevo que solicitar, que exigir. Se presentó un pliego petitorio, Gustavo Sánchez lo recibió primero en un momento, dijo que había atendido la mayoría de ellos, luego al final les iban a dejar abrir las instalaciones, cerraron. O sea, todo este tipo de ejercicio tenía una intención, se notaba una mayor estructura en la exigencia y en la lucha que se estaba llevando a cabo. Y era Aquí no. porque también había muchos grupos de izquierda que tienen experiencia protestando, elaborando pliegos petitorios, estableciendo formas de lucha, y ahora pues pareciera que no hay tanto ese tipo de composición De liderazgos. social en estas protestas. Entonces eso también incide, ¿no? En el Claro. rumbo que puede tomar el movimiento, ¿no? O sea, literalmente yo he visto en mis redes gente que en su vida había ido a una protesta, pero que sé que ideológicamente se opone a la 4T, y Exacto. gente que tiene legítimamente inconformidad, pero que nunca habían participado. Entonces es parte de esto, pero también politiza, ¿no? Sí, fue muy heterogénea, porque incluso también había exmorenistas, Claro. había gente que votó por Marine, que ahora ya le considera que no es un buen gobierno, gente que decíamos, pues realmente nada más iba para estar ahí, por pertenecer a un movimiento, y en este caso era anti-Marine El Pilar. O sea, era muy heterogénea, y hay que entenderlo así, la pluralidad que tiene Baja California en su manera de pensar y su manera de hacer política, ¿no? Y está bien, ¿no? Claro. Está muy bien, qué bueno. Que ya era hora que algún sector, más allá De las resistencias. de las resistencias, que otros sectores políticos, sociales, asumieran estos roles. Y qué bueno que lo están haciendo, y ojalá que lleguen a estructurar algo mucho mejor de lo que ya empezaron a hacer en estos momentos. Ya están aprendiendo a hacerlo, y qué bueno, ¿no? Y que sigan, Claro. y que presenten sus demandas y reclamen y incomoden al propio gobierno, ¿no? En general. Pues gracias, Iván, por andar acá. Un gusto, como siempre. Así de la mano. Sí. No, porque- Porque nos vemos bien ridículos de no atinarle. Sí, así, nos vemos como Peña, Obama y Justin Trudeau, ¿no? Acá sí todos mal saludados, pero bueno. Son los ecos de la nota capital. Las voces de la ciudad.